una de las noticias de la mañana, porque en un momento hablábamos, Seba, de un muerto, alguien que aparentemente no tenía nada que ver en este tiroteo entre policías y delincuentes. Vos recién dijiste que eran dos, al final, los muertos. Sí. Sí, al final son dos, Darío, porque uno es uno de los delincuentes, según ahora presume y investiga la policía, la bonaerense, la ciudad, también la prefectura, porque fue tocando diferentes puntos este caso. El segundo muerto entonces es uno de los delincuentes que venía en ese auto robado, que se tirotea con la policía, esta banda que asesina a este vecino de San Martín que nada tenía que ver acá en esta historia. Recién pudimos charlar fuera de aire, incluso por teléfono, no quieren salir a hablar a los medios, con un familiar de la persona que murió, el vecino de San Martín que termina muriendo en este lugar, que tenía 36 años, trabajaba en una sucursal del Banco Galicia, 3 hijos, a uno de ellos en realidad acababa de dejar en la zona, acá en las inmediaciones, y él después de dejar a su hijo iba a ir a visitar a un amigo y quedaba justamente en el medio de esta situación que, ahora sí, reiteramos, arrancó en la avenida de los Constituyentes y la avenida General Paz. En ese cruce, los delincuentes que iban con un auto robado, por lo menos 3, vestidos incluso con chaleco antibala, colocado directamente dispuesto a todo, venían con el chaleco, venían con el auto robado, con el Citroën C4, en este caso color gris, cruzan el destacamento que está en la avenida Constituyentes y General Paz, que es de agentes de la comisaría 47 de la ciudad, ya del lado capital. Entonces, advierten esta situación, los policías evidentemente tenían el dato del robo de ese auto, vieron la chapa patente, les llama la atención, quieren darle la voz de alto, ellos no se detienen, entonces comienza la persecución, la fuga de los delincuentes por Constituyentes, doblan en Núñez, justamente es una calle Constituyentes, ahí tiene un giro a la izquierda, un semáforo con giro a la izquierda, pudieron doblar sin problema y llegan a este lugar, estamos muy cerca, a 2 cuadras de ese cruce, y entonces cuando llegan al 6200 de Núñez y Sado, aquí en Villa Urquiza, se encuentran con que adelante había un Fiat Uno, un Fiat Uno que ve lo que pasaba, todo esto según los testimonios, lo que pasaba atrás. Venían delincuentes y policías más atrás. Bueno, este automovilista, que ahora sabemos es la víctima fatal, se orilla, se va hacia un costado, se va hacia el cordón para dejar pasar a los delincuentes y a los policías, porque veía lo que estaba pasando. Pero ¿qué hicieron los delincuentes? Lo pasaron, lo encerraron, se bajaron, lo mataron para robarle el auto y continuar la fuga finalmente en su vehículo. Y estos son, lamentablemente, algunos de los rastros de sangre que queda de este hombre, además de la balacera y los disparos que quedaron en el piso, ¿no? Tremendo lo que contás. ¿Está identificado esta persona? ¿Se sabe quién es? El fallecido de nombre Mauro, por ahora el nombre de pila, tenía 36 años. De la zona del partido de San Martín. Su mujer, en toda esta historia, después, sin saber lo que había pasado, se acerca a la comisaría a decir: mi marido salió a tal hora y no volvió. Vengo a denunciar justamente la desaparición de mi marido. Después se enteró que en realidad lo habían matado en este tiroteo. Que, a ver, hasta ese momento, según lo que estoy relatando y es lo que investiga la policía, no había tiroteo hasta ese momento, porque los delincuentes bajan, lo matan, le pegan un bolazo en la zona del cuello, le roban el auto y ahí, en ese momento, llegan los policías que venían a 1,5 cuadras, 2 atrás. Se acercan y ahí se da el tiroteo. Recién en ese momento el enfrentamiento entre los policías y los delincuentes que ya estaban con el auto de la víctima en su poder y con el otro auto todavía con el cual habían llegado a este lugar. Se da el tiroteo en el cual los delincuentes resisten, pero claro, uno de ellos termina herido también, uno de los delincuentes. Pero así todo, el herido y el resto de la banda, por lo menos 13, hablan de 4 en total, suben a los autos y escapan, desaparecen de la zona y finalmente, después se supo también, los delincuentes abandonaron al ladrón herido en el hospital de Boulogne y ahí lo atendieron, pero ahí también este hombre murió por la herida que había recibido por uno de los tantos balazos y estamos viendo, todos estos balazos quedaron 2 lamentablemente en las víctimas fatales, uno de ellos un delincuente, el otro el inocente que nada tenía que ver con esta historia y los otros balazos en las ventanas, en las paredes de las casas vecinas, en la puerta de la casa de enfrente, en todos lados. Por eso estuvo también trabajando la Prefectura Naval con sus peritos para determinar cuál es el grado de responsabilidad de los policías. Es muy importante esto, porque no hay ningún policía demorado ni detenido. Entonces, en primera instancia ya establecieron que
que la víctima fatal fue asesinada por los delincuentes. Por los delincuentes. No hay dudas de eso, no hay dudas, Seba, de eso, porque en un principio no se manejaba la posibilidad de que el balazo que recibió esta persona que nada tenía que ver fuera de la policía, pero no hay dudas de eso, no fue así. Pequeñas dudas puede haber, por eso todavía están esperando el dermotest del análisis de cada uno de los policías, pero en primera instancia la Fiscalía entiende que no hay dudas, por lo menos muy por arriba. Si hay que detener a un policía, no va a ponerse en fuga porque están a disposición de la justicia y demás. Claro. Entregaron sus armas de fuego, están a disposición de la justicia, pero en primera instancia no tomaron temperamento desde la justicia con los policías. Están libres porque entienden que ellos se enfrentaron a los delincuentes e incluso uno de estos policías logró herir a uno de estos ladrones que acababa de matar al inocente, y por eso después ese delincuente herido termina muriendo en el hospital donde lo abandonaron el resto de los integrantes de la banda, ¿no? Gracias, Seba. Muy